Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión traigo para ti la clase de el sentido del gusto dentro del tema de órganos de los sentidos, morfología y función. Comenzamos. Bien, al igual que el olfato, el sentido del gusto va a requerir de mecanismos químicos, pero se requiere que se disuelvan las moléculas estimulantes para que éstas sean detectadas. El sistema del gusto, que también podemos decir gustación, es mucho más sencillo que el del olfato porque nos va a permitir distinguir 4 tipos de sabores principales o estímulos, que serían el agrio, dulce, amargo y salado. Todos los demás sabores, incluidos los del chocolate, pimienta, café, mole y todas las demás comidas que son muy combinadas, pues son combinaciones de los 4 tipos de estímulos a los que se aunan sensaciones olfatorias acompañantes. Esto quiere decir que para poder percibir perfectamente el gusto, el sistema del olfato debe estar impecable. Si el sentido del olfato está afectado, entonces el sentido del gusto se nos va a ir. Que como lo mencioné en el sentido del olfato en la clase, la enfermedad que anda ahorita, que es el COVID-19, lo que hace es que afecta al epitelio olfatorio, se eleva el olfato al paciente y por lo tanto pierde el sentido del gusto. Bien, los olores de los alimentos, aquí estamos hablando de olores, pasan de la boca a la nariz, donde estimulan a los receptores del olfato. Aquí estamos viendo. El olfato es mucho más sensible que el gusto, de modo que una concentración dada de una sustancia alimentaria estimula el sistema olfatorio con intensidad miles de veces mayor que su acción estimulante en el sistema gustativo. O sea, es más intenso y más específico el olfato. Cuando una persona tiene catarro o alergias, se menciona que no percibe el sabor de la comida y en realidad la causa es en el bloqueo, es el bloqueo del olfato y no del gusto. Entonces lo que primero se va es el olfato y en consecuencia no percibes los sabores. Ok, los receptores de las sensaciones gustativas se van a localizar en los botones gustativos. Aquí tengo la imagen de un botón gustativo. Hay unos 1000 de estos botones en los adultos jóvenes. ¿Y dónde van a estar localizados? Pues van a estar en la lengua, principalmente en las papilas gustativas, aunque puede haber también distribuidos en lo que es el paladar blando, la faringe y la laringe. Entonces, este botón gustativo, como tú lo puedes ver, es una estructura en forma oval. Va a tener 3 tipos de células epiteliales. Número 1, las células sustentaculares o de soporte, que vendrían siendo estas que ves de color azul, azul o morado, como le quieras llamar. Rodean unas 50 células gustativas. En sí, la célula gustativa, que es la receptora, que vendría siendo esta de color amarillo, que es la célula sensorial receptora o quimioreceptora, y su pestaña gustativa vendría siendo esta especie como de cilio, pelo que tiene arriba. O sea, cada célula va a tener una sola microvellosidad larga que llega hasta la superficie externa por el poro gustativo, y este es el poro gustativo, es por donde sale y es la abertura del botón gustativo. Y el tercer tipo de células son las células basales, que vendrían siendo estas que miras de color verde, que están en la base. Dan origen a las células sustentaculares, que luego se convierten en células gustativas y van a tener un promedio de vida de 10 días. Entonces, fíjate cómo la célula neuroepitelial, sensorial o gustativa, que es la amarilla,
está conectada a una fibra nerviosa aferente, que esa es la que finalmente va a llevar el estímulo del químico y va a ser la transducción y va a generar el potencial de acción para enviar el mensaje hasta la corteza gustativa. Bien, vamos a hablar de las células gustativas, que son las de color amarillo. En su base, aquí está, forman sinapsis con dendritas de neuronas de primer orden que constituyen la primera porción de la vía gustativa. En este caso, son las de color rojo. Estas dendritas se ramifican muchas veces y tienen contactos con los muchos receptores de varios botones gustativos a la vez. Aquí estamos viendo que hacen sinapsis con este botón gustativo, pero hacen sinapsis con muchos botones gustativos a la vez. Entonces, estas rojas son las neuronas de primer orden de la vía gustativa. Los botones gustativos que estamos viendo, con sus 3 tipos de células, están situados en las papilas, que son prominencias de la lengua que le dan el aspecto rugoso al todo el dorso de la lengua, y van a existir 4 tipos de papilas gustativas. Antes de decir cuáles son los tipos, aquí estamos viendo un ejemplo de papila, y allá adentro las bolitas color roja son los botones gustativos, y estas de amarilla pues son las neuronas de primer orden que hacen contacto con los botones gustativos. Entonces quiere decir que esta papila, según donde esté localizada, va a recibir el estímulo químico que viene en algún alimento, ya sea amargo, salado, ácido o dulce, lo va a percibir el botón gustativo y luego va a mandar el mensaje hasta la corteza gustativa en nuestro cerebro. Ok, entonces ya vimos que los botones gustativos están dentro de las papilas. Ahora, ¿cuántos tipos de papilas tenemos? 4 tipos: fungiformes, filiformes, foliadas y circunvaladas. Aquí ahora sí que las flechas nos están indicando que las circunvaladas se encuentran en el nacimiento, la base de la lengua, son muy grandes. Estamos viendo que las foliadas se encuentran a los lados, en posterior, mientras que las filiformes están en los lados, en anterior. Y estamos viendo aquí las papilas fungiformes que están señaladas, distribuidas en todo el dorso de la nariz, de la lengua, disculpen. Y el botón gustativo aquí está de nuevo. Entonces, adentro de ellas están los botones gustativos que acabamos de revisar. Muy bien. Vamos a empezar a ver las características de cada una de estas 4 tipos de papilas gustativas. Vamos a empezar por ver 2, las circunvaladas y las fungiformes. Las circunvaladas son estas que están aquí, sigue mi cursor, ahí están, son las más grandes, son circulares, forman una fila en letra V invertida en la parte posterior de la lengua, que se le llama también la V lingual. Contiene botones gustativos y son las receptoras del sabor amargo. Aquí tengo yo un esquema de una lengua en donde el color verde corresponde a la localización de las papilas circunvaladas y aquí dice amargo. Perciben el amargo. En segundo lugar están las papilas fungiformes. Fung, viene de fungi en inglés, que es hongo. Tienen forma de hongo. Y entonces, donde las vemos, aquí están señaladas como todos esos puntitos negros que ves en todo el dorso de la lengua, cara anterior. Entonces, son prominencias en forma de hongo, son muy visibles a simple vista, puesto que tienen un color rojizo,
te miras puntitos rojos, esas son tus papilas fungiformes. Están en toda la superficie de la lengua por delante de la V lingual. Contienen botones gustativos y son las receptoras del sabor dulce, casi siempre. Casi siempre ellas perciben y aquí en la lengua tenemos bastantes. Aunque el dulce se puede percibir en cualquier parte, pero en especial en la punta de la lengua. Entonces, si tú te fijas, aquí pongo en las circunvaladas, contiene botones gustativos y en las fungiformes también contiene botones gustativos. Se hace aquí la aclaración porque hay una de estos tipos de papilas que no contienen botones gustativos. Es por eso que se anotan. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar con las dos que faltan, las papilas gustativas filiformes y las foliadas. Las filiformes las vamos a encontrar aquí. Son estructuras puntiagudas en forma de una corona. Están repartidas en el surco medio de la lengua hasta los bordes. Casi siempre están más en anterior. Son las papilas más abundantes sobre la superficie de la lengua y muy importante, no contienen botones gustativos. Estas papilas filiformes no están asociadas a la percepción de sabores. Ese es el motivo por el cual no tienen botones gustativos. Entonces, ¿cuál es su función? Tienen función térmica y táctil. Con ellas percibimos las temperaturas de la comida y también táctil, por ejemplo, estás comiendo y se te atraviesa algo duro, una piedra en los frijoles o un trozo de carne que trae un nerviecito muy duro, todo eso lo puedes percibir con la lengua. Y las foliadas, que se encuentran a los lados, pero atrás, a diferencia de las filiformes, que también están a los lados, pero hacia enfrente, estas tienen forma de hoja, por eso foliado viene de follaje, el follaje es las plantas. Se presentan como pliegues, son como un montón de rayitas, pliegues verticales cortos. Si tú sacas la lengua y la haces de lado hasta atrás, vas a ver todas las rayitas de los pliegues de las glándulas, de las papilas gustativas foliadas. Están paralelas en los bordes laterales de la parte posterior de la lengua, allí se miran. Y ellas sí contienen los botones gustativos y se van a encargar de lo que es ácido. Muy bien. La fisiología del gusto. Muy bien. Una vez disuelto en la saliva, un compuesto puede tener contacto con la membrana plasmática de las pestañitas gustativas, que son los sitios de transducción del gusto. Recuerda que aquí está el botón gustativo y cada célula tenía una pestañita, como un bracito, como un dedito, uno solo. Ese se llama pestaña gustativa. Por allí se perciben, allí es donde, esta es la superficie de la lengua y este es el que va a percibir el sabor, o sea, la sustancia química. Una vez que el compuesto químico del alimento tiene contacto con la pestañita del bulbo gustativo, ¿verdad? Lo que va a suceder es que se va a generar un potencial de receptor o un potencial de acción que libera neurotransmisores y se van a generar muchos impulsos nerviosos en las neuronas sensoriales de primer orden. Recuerda que estas son las de primer orden.
que tienen sinapsis con las células gustativas aquí en la base del bulbo gustativo. Cada célula gustativa puede responder a 2 o más de los 4 sabores primarios. Recuerda, a 2 o más. Pero los receptores de ciertas partes de la lengua son más sensibles que otros a sensaciones gustativas primarias. Entonces, si en esta zona se va a percibir lo dulce, pues en esta zona los receptores van a tener predilección por lo dulce. Si aquí se percibe lo amargo, pues en esta zona va a ser más sensible a la sensación amarga, lo mismo a lo ácido y a lo salado que es aquí a ambos lados. ¿De acuerdo? Pero los botones gustativos pueden responder a 2 o más de esos 4 sabores primarios que hay. Es por eso que podemos percibir todos los sabores. Bien, los umbrales de adaptación del sentido del gusto. Umbral. Vamos a ver primeramente qué son los umbrales. Los umbrales son puntos de referencia respecto de los cuales se puede comparar una medición. La Real Academia Española define la palabra umbral como el valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado. Se define umbral de cada uno de nuestros sentidos al tipo de estímulos que son capaces de ser captados por ellos y el intervalo de intensidad en que lo son. Entonces, es qué tan rápido o con cuánta cantidad podemos detectar un sabor o un olor. Hay un umbral de percepción para cada uno de los sabores primarios y es mínimo en caso de las sustancias amargas, según se ha medido con la quinina. La quinina es una sustancia, se supone que es la más amarga. Entonces, con una mínima particulita de quinina, ya lo puedes percibir, ¿verdad? Inmediatamente dices, esto es amargo. Entonces, ese es un umbral mínimo. Con cualquier cosita ya lo percibes. Con frecuencia, las sustancias venenosas son amargas, por lo que este umbral bajo puede tener una función protectora. En el momento en que tú pruebas algo, dices, esto no lo quiero. Es por eso que muchos medicamentos que pudieran ser peligrosos para los niños, ya ven que los niños son expertos en abrir cosas. De hecho, yo siempre he dicho que cuando tú no puedas abrir un frasco o no puedas abrir algo, dáselo a un niño y vas a ver que en un ratito le encuentra la manera. Entonces, algunos laboratorios farmacéuticos, en el caso de medicamentos que pudieran poner en peligro la vida de los niños en caso de que ellos lo ingieran por accidente, les ponen un sabor muy amargo para que de esa manera funcione protectoramente para que el niño lo escupa o lo eche para afuera porque el sabor es demasiado desagradable. El umbral eso fue a lo amargo. El umbral a las sustancias agrias, se ha medido con el ácido clorhídrico, es un poco mayor. Para percibir un sabor agrio necesitas un poquito mayor de cantidad de sustancia para poder percibirlo. Recuerda, lo agrio está medido en base al ácido clorhídrico, que es muy fuerte, y el amargo en base a la quinina. Puedo preguntarlo en los exámenes. Los umbrales para los compuestos salados y dulces, que se cuantifican con la sal y la sacarosa, que es la azúcar, son casi iguales y más altos que los otros 2 sabores primarios, que son el amargo y el ácido. Es posible que la adaptación completa a un sabor específico ocurra luego de 1 a 5 minutos de estimulación continua de ese sabor.
y se debe a cambios en los receptores gustativos y en las neuronas de la vía gustativa que va hasta la corteza cerebral. Bien, la vía gustativa. Bien, entonces aquí tenemos una lengua con faringe y laringe. Y aquí tenemos distribuidos todas las papilas gustativas, que todas tienen adentro botones gustativos. Y los botones gustativos pues tienen las neuronas receptoras de los químicos que van a percibir los 4 tipos de sabor primario. Y estas neuronas van a estar conectadas a neuronas de primer orden que van a llevar el potencial de acción de ese sabor hacia nuestra corteza cerebral. Entonces, las fibras, ya se captó el sabor en la lengua, entonces las fibras gustativas de primer orden, que son todas estas, se extienden desde los botones gustativos hasta 3 nervios craneales. Fíjate muy bien, 3 nervios craneales. Los impulsos generados en los 2 tercios anteriores, vamos a dividir la lengua en 3, 1, 2, 3, en 3 porciones iguales que vamos a llamar como tercios. El tercio que está hasta adentro, ese es el tercio posterior, luego sigue el tercio medio y luego el tercio anterior. Entonces, 1, 2. Los 2 tercios anteriores, los impulsos que se generan en los 2 tercios anteriores de la lengua, se transmiten a través del nervio facial, que es el séptimo par. Los estímulos generados en el tercio posterior de la lengua le toca al nervio glosofaringeo, que es el 9º par. Los estímulos que llegan a la faringe y al epiglotis, porque también hasta por allá podemos tener botones gustativos, van a estar recogidos por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Todos ellos, todos estos impulsos de estos 3 nervios, el facial, el glosofaringeo y el vago, van a llegar a un punto en el bulbo raquídeo. Desde allí, algunas fibras suben a centros superiores y llegan al sistema límbico, que está por allí cerquita donde está el tálamo, el hipotálamo. Y luego las fibras gustativas ascienden por el tálamo y luego se van al área gustativa primaria en el lóbulo parietal de la corteza cerebral. Y entonces allí se va a hacer ya consciente, se va a decir, esto sabe a chamoy, esto sabe a dulce, sabe a chocolate. Entonces ya en la corteza cerebral, muy cerquita del centro de la olfacción, allí va a estar el centro de lo que es la corteza del gusto. La corteza cerebral de la percepción consciente del gusto. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí llegamos. Si tú quieres ampliar tus conocimientos con el método de autoestudio, aquí te dejo las referencias bibliográficas. Si tú gustas ampliar, puedes utilizar el libro de fisiología de Stuart Ira Fox, o si te quieres ir un poco más profundo, te puedes ir a Fisiología Médica de Guyton. Muy bien, gracias por tu atención, por llegar a este punto de la diapositiva, que es el final. Nos vemos en la próxima.